Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 101 ciudadanos, senadores y senadoras. En consecuencia, hay quórum, señor presidente. Se abre la sesión del jueves 6 de diciembre de 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, señor presidente. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron las siguientes comunicaciones: una de la Comisión de Seguridad Social y una del senador Manuel Cota Jiménez, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con las que remiten los planes de trabajo de esas comisiones. También se recibió una comunicación de la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, por la que informa que el 29 de noviembre del año en curso quedó instalada la Comisión Especial de Cambio Climático. Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones: una de la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, con la que remite el informe de actividades de la 10ª reunión de la Red de Parlamentarios de Contacto para Detener la Violencia Sexual contra los Niños de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, realizada en Moscú, Rusia, el 20 de noviembre de 2012. Una de la senadora Ana Gabriela Guevara, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, con la que remite el informe de actividades del Foro México y la Migración Internacional, escenarios de la coyuntura 2012, realizado en Tijuana, Baja California, el 23 de noviembre de 2012. Una del senador Adolfo Romero Lainez, con la que remite el informe del Simposium por la Calidad Educativa y Presupuestal de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, realizado en Oaxaca el 26 de noviembre de 2012. Y una del senador Fernando Mayans Canaval, con la que remite el informe de actividades de la segunda reunión de legisladores de Seguridad Social de Latinoamérica, realizada en Buenos Aires, Argentina, los días 21 al 23 de noviembre de 2012. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada de todas las comunicaciones. Pasamos al siguiente asunto. También se recibió una comunicación de la Comisión de Energía, por la que informa de la recepción de la respuesta al punto de acuerdo en torno al convenio de comodato entre el SAE y la Comisión Federal de Electricidad por parte de la propia Comisión Federal de Electricidad. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria para descargar el asunto de sus registros y darlo por concluido. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México, correspondiente al periodo enero-septiembre de 2012. Remítase esa información a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles su informe semestral de labores correspondiente al periodo del 1 de junio al 15 de noviembre de 2012. Remítase dicha documentación a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron de la Cámara de Diputados oficios con los que remiten las listas de diputados que integrarán las delegaciones ante el Parlamento Latinoamericano y ante la Confederación Parlamentaria de las Américas. Remítase a la Junta de Coordinación Política. Antes, ¿para qué asunto, señor diputado Javier Corral? Gracias, señor presidente. Senador Rosa Saizpuro,
Quisiera llamar la atención de esta asamblea sobre un hecho que consterna a la opinión pública de Chihuahua y particularmente a un servidor y al equipo de enlace legislativo de mi representación en el estado de Chihuahua. Antier fue asesinada en su casa del municipio de Bocoina una amiga, compañera de partido y colaboradora de mi oficina de enlace legislativo con representación en los municipios de la Sierra de Chihuahua. Su asesinato es un acto de barbarie, muestra los niveles de la descomposición humana, porque se ha tratado de un acto cobarde y de una crueldad infinita. Se ha asesinado a una madre inocente y a su hijo de 14 años. Yo quiero pedir a esta asamblea que pudiéramos guardar un minuto de silencio para que en este acto también entrañe una exigencia de justicia. Me he comunicado con las autoridades de Chihuahua, particularmente con el fiscal Carlos Manuel Salas. Me ha ofrecido investigar a fondo los hechos, deslindar las responsabilidades, hacer justicia. De alguna manera, ella era empleada del Senado de la República porque se había incorporado hace 2 meses a nuestra oficina de enlace legislativo en esa región. Con la convicción de que se trató de una mujer íntegra, trabajadora, comprometida, con gran vocación de servicio, pido a esta asamblea que guardemos un minuto de silencio. Con gusto, senador Javier Corral. Atendiendo su petición, pedimos a esta asamblea que guardemos un minuto de silencio en función de la petición que ha hecho usted de una colaboradora suya que ha sido recientemente asesinada. Gracias, honorable asamblea. Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con puntos de acuerdo por los que se ratifican diversos nombramientos de empleados superiores de Hacienda. Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría de lectura únicamente a los puntos resolutivos. Doy lectura a resolutivos del dictamen. Primero, se ratifica el nombramiento del ciudadano Fernando Aportela Rodríguez como titular de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público. Segundo, se ratifica el nombramiento del ciudadano Miguel Meshmasher Linartas como subsecretario de Ingresos. Tercero, se ratifica el nombramiento del ciudadano Fernando Galindo Favela como subsecretario de Egresos. Y cuarto, se ratifica el nombramiento del ciudadano Aristóteles Núñez Sánchez como jefe del Servicio de Administración Tributaria. Quinto, tómese la protesta de ley a los ciudadanos citados en el resolutivo anterior a efecto de que estén en aptitud de desempeñar el cargo conferido. Es todo, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra,
Pido a la Secretaría que consulte en votación económica si son de aprobarse los dictámenes de los cuales se han dado cuenta. Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico hasta por 3 minutos para recoger la votación del dictamen del cual se ha dado cuenta. Bueno, le pregunté de que se quedaba abajo. Yo le pregunté otra vez, dígale que yo le pregunté de que se quedaba abajo. Si me dice, yo lo veo. Yo le acabo de preguntar. ¿Está bien? ¿Enterado? ¿Ya? Informo a la Asamblea que resta 1 minuto para que se cierre el sistema de votación. Sí, sí. Informo a los señores senadores y senadoras que continúa abierto el sistema de votación. Auxilio, por favor, a la senadora Herrera. Pregunto si falta algún ciudadano senador por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Sigue abierto el sistema, por favor.
ayuda mañana, no puede votar mañana. Flores también no puede ayudar. Ya quedó. Pregunto si falta algún ciudadano senador por emitir su voto. Está abierto el sistema. Senadores. Pregunto si falta algún ciudadano senador por emitir su voto. Está el sistema abierto. A ver, ayuden a votar ahí. Ayuden a votar ahí. Ayuda a votar ahí. ¿Cuántos va? 108. 20. Pregunto si falta algún ciudadano senador por emitir su voto. Compañeros senadores y senadoras, ¿falta alguien más por emitir su voto? 109 en pro. Senador Ayala. Joel Ayala. Sale, 110 en pro, 0 en contra, 0 abstenciones. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, sí. Sí. Compañeros, sigue abierto el sistema de cómputo por si alguien falta por emitir su voto. Bueno. Creo que ya no. 112 con el voto de la senadora Pineda y Garza. 112 con los votos de la senadora Pineda y Garza. Y ninguno en contra. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 112 votos en pro, incluyendo el voto de la senadora Pineda y de la senadora Garza. Margarita. Sí. No, falta. Senador Neira. Senador Neira. 213. 114 Neira y 114. 114 votos con el voto del senador Neira y de la senadora Dolores Padierna. Y de Gil también 115. Del senador Roberto Gil. 115. 115 votos en pro, señor presidente, ningún voto en contra. Aprobado el punto de acuerdo. En consecuencia, se ratifican los nombramientos que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor de los ciudadanos. Fernando Aportela Rodríguez como titular de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público. Miguel Mesmacher Linartas como subsecretario de Ingresos. Fernando Galindo Favela como subsecretario de Egresos.
y Aristóteles Núñez Sánchez como jefe del Servicio de Administración Tributaria. En el salón contiguo a este recinto se encuentran los funcionarios ratificados por los que solicito a los senadores Alejandro Tello Cristerna, Francisco Domínguez Servién, Dolores Padierna Luna, Luis Armando Melgar Bravo y Ana Gabriela Guevara, los inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y los acompañen durante el acto de su protesta. También los acompaña el senador Manuel Cavazos Lerma. Le pido respetuosamente a los señores senadores y a las señoras senadoras ponerse de pie, por favor. Ciudadanos Fernando Aportela Rodríguez, Miguel Mesmajer Linartas, Fernando Galindo Favela, Aristóteles Núñez Sánchez, protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente los cargos que les han conferido de subsecretario de Hacienda y Crédito Público, subsecretario de Ingresos, subsecretario de Egresos y jefe del Servicio de Administración Tributaria, respectivamente, mirando en todo por el bien y la prosperación. Si así no lo hicieran, que la los demande. Muchas felicidades. A nombre del Senado de la República, deseo éxito en sus encargos y solicito a la comisión designada acompañe a los señores funcionarios cuando deseen retirarse del salón.
Navarrete. Hola, les dices que ya están todos.
En otro apartado del orden del día, tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, Estudios Legislativos, primera, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Debido a que se encuentra disponible en el monitor de sus escaños, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica. Se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Consulte ahora a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se dispensa la segunda lectura del dictamen y se pone de inmediato a discusión. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, a favor de levantar la mano. Sí se dispensa la segunda lectura, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Dispensada la segunda lectura, se procede de inmediato a su discusión de este dictamen. Se le concede en primer término el uso de la palabra a la senadora Cristina Díaz Salazar para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Dejar aquí el agua porque ando tan mal de la voz. Gracias. ¿Está bien? Gracias. Muchas gracias, presidente. Señoras y señores senadores, la minuta que sometemos el día de hoy a su consideración es de suma importancia y viene acompañada por la imperiosa necesidad de hacer un cambio a la Administración Pública Federal que propicie un nuevo ejercicio de gobierno, una nueva dinámica en el ejercicio público, una verdadera gobernabilidad. Felicito en primer término a mis compañeros senadores por el diálogo, por los consensos en la ubicación de la problemática que compartimos como sociedad, en el sentido de hablar de la eficiencia y transitar en la buena orientación de la intervención del Estado, y por acompañarnos en este que es el motivo de la reorganización. Las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal son una oportunidad de comenzar por hacer las cosas bien. A ningún gobernante en ningún lugar del mundo se le puede negar la intención de poder trabajar con los elementos mínimos que considera necesarios para su proyecto. Esta reforma es para todos la transición hacia un gobierno de resultados y requiere de un rediseño de la Administración Pública Federal. El dictamen que presentamos a consideración del Pleno confirma que la división y equilibrio entre poderes consagrado en nuestro régimen constitucional es una de las premisas fundamentales de un nuevo sistema democrático y del correcto funcionamiento de las instituciones republicanas. Nuestra Carta Magna establece que si bien la Administración Pública Federal en su conjunto está confiada al titular del Poder Ejecutivo Federal, corresponde al Honorable Congreso de la Unión aprobar la ley que establece las bases generales y la distribución de competencias entre las Secretarías de Estado y las demás dependencias que integran el sector centralizado de la administración. Lo anterior, sin perder de vista que ese titular del Poder Ejecutivo aquí en primera instancia, definir las Secretarías de Estado necesarias para el despacho de los asuntos de orden administrativo, así como la distribución de las competencias.
El origen de la minuta que hoy sometemos a consideración del Pleno proviene de una iniciativa presentada el pasado 15 de noviembre en la colegisladora. Es un proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual fue aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 22 de noviembre. La propuesta de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal tiene el propósito de adecuar el marco de atribuciones de algunas dependencias del aparato administrativo para que el Gobierno de la República, que ha iniciado su gestión el 1 de diciembre, pueda contar con los instrumentos legales y administrativos que le permitan cumplir de mejor manera sus objetivos. La minuta con proyecto de decreto plantea reformar 3 artículos, adicionar 5 preceptos y derogar 2 de la Ley Orgánica de la propia ley. Más allá de ser un conjunto de cambios, estructuras y órganos de la Administración Pública Federal, las reformas propuestas en la minuta en estudios tendrán impacto directo en beneficio de los mexicanos, toda vez que propone reorganizar la estructura orgánica de la Administración Pública Federal, a efecto de que sea más eficiente en el logro de sus objetivos. Por lo tanto, los principales cambios de esta estructura son los siguientes: atribuciones de la Secretaría de Gobernación. Se reordena completamente el artículo 27 relativo a las atribuciones de esta dependencia para hacer una agrupación temática de facultades en los siguientes términos: otorgar la atribución a su titular para coordinar reuniones de gabinete en casos específicos y previo acuerdo a la Presidencia de la República. Las de carácter formal, iniciativas, Diario Oficial de la Federación, compilación legislativa, nombramientos, registro de autógrafos de funcionarios federales y gobernadores. Las de la conducción de las relaciones del Ejecutivo con otros poderes y entidades, política interior, gobernabilidad democrática y de promoción y defensa de los derechos humanos. Atención a víctimas del delito y registro y publicación de datos de mujeres y niñas reportadas como desaparecidas. Las de protección civil, población, cédula de identificación personal y administración de las islas de jurisdicción federal. Las relacionadas con asociaciones religiosas y culto público, juegos, museos, comunicación social, radio y televisión, así como el Archivo General de la Nación y las relativas al calendario oficial. El proyecto de reformas a la Ley Orgánica propone las siguientes atribuciones para la Secretaría de Gobernación. Se mantiene la atribución originaria del Presidente de la República para convocar a reuniones de gabinete para definir o evaluar la política de gobierno en asuntos prioritarios cuanto a las circunstancias políticas, administrativas o estratégicas del gobierno lo ameriten, o para atender asuntos de competencia concurrente de dependencias y entidades. Pero se propone que por acuerdo del Presidente de la República, el titular de la Secretaría de Gobernación podrá convocar a estas reuniones para tratar los asuntos específicos que el Presidente señala en su acuerdo. Promoción y defensa de los derechos humanos. Seguimiento a recomendaciones de órganos competentes en la misma materia y atención a víctimas del delito, registro y de datos generales de niñas y mujeres reportadas desaparecidas. En estos términos también es importante señalar que el titular de la SEGOV podrá actuar como coordinador de reuniones de gabinete para casos específicos, no de manera permanente. Atribuciones de la Secretaría de Hacienda, artículo 31. Mantiene las facultades que en las últimas décadas la ley le otorga y se le incorporan diversas atribuciones nuevas, destacando una buena parte de las que hasta hoy ejerce la Secretaría de la Función Pública: funciones de evaluación gubernamental,
coordinación de desarrollo administrativo integral de las dependencias y entidades, emitir normas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, administrar el sistema Compranet, conducir las políticas y emitir normas en materia de planeación y administración en recursos humanos, determinar los perfiles que deberán cubrir los titulares y personal de las auditorías preventivas y emitir disposiciones generales para su organización, funcionamiento y régimen disciplinario. Inspección del ejercicio del gasto público, gestión y simplificaciones administrativas, servicio civil de carrera, registro patrimonial de los servidores públicos. Atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social, artículo 32. Se propone redefinir las atribuciones de la Sedesol a partir de una nueva concepción del desarrollo social que tiene a las personas como propósito fundamental de sus acciones. Las nuevas atribuciones que se proponen buscan construir una política basada en el desarrollo, la inclusión y la cohesión social. En razón de lo anterior, se plantea que la Sedesol asuma funciones de coordinación de órganos y entidades que realizan funciones vinculadas directamente con el desarrollo de las personas, que en algunos casos se encuentran en el ámbito de otras dependencias. De forma correlativa, se propone que la Sedesol se desprende de atribuciones que no corresponden a su nueva concepción y que esas tareas se readscriban a otras dependencias, particularmente la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Nuevas atribuciones propuestas: fortalecimiento del desarrollo, la inclusión y la cohesión social, coordinación de acciones para el combate a la pobreza, atención a grupos desprotegidos, derechos de la niñez, de la juventud, de los adultos mayores y de las personas con discapacidad, y fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, artículo 41. Se propone que la Secretaría de la Reforma Agraria evolucione hacia una dependencia de mayores contenidos y fortaleza. Se plantea un enfoque integral respecto de las atribuciones legales relativas a la ordenación territorial. Se propone la planeación y ordenamiento territorial como acción concurrente. Se reordena en su totalidad el artículo 41 de la Ley Orgánica, preservando las funciones sustantivas que actualmente tiene la Secretaría de la Reforma Agraria, y se le incorporan atribuciones provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social. Además de las atribuciones que actualmente tiene la Secretaría de la Reforma Agraria, Desarrollo Urbano, Vivienda, Ordenamiento Territorial. Oficina de la Presidencia de la República, artículo 8. Se crea comunidad integrante de la Administración Pública Centralizada. Es una oficina de apoyo al Presidente de la República y dará seguimiento permanente y evaluará periódicamente las políticas públicas. Su titular podrá ser convocado a reuniones de gabinete por acuerdo del Presidente de la República. Control gubernamental, artículo 44. Se prevé un mecanismo de apoyo al control interno y la toma de decisiones sobre cumplimiento de objetivos y políticas institucionales, al desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión y al correcto manejo de los recursos públicos. Los titulares de las dependencias o entidad serán responsables del control interno y de la gestión. Nombrarán a los auditores preventivos. Las unidades sustituyen a órganos de control interno y encabezarán comités de control y desempeño institucional. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá perfiles para la contratación de auditores preventivos, así como las disposiciones generales para normar su actuación.
auditores preventivos, formarán parte del Sistema Nacional de Fiscalización y presentarán plan anual de auditoría, entregarán informes con hallazgos y propuestas y tendrán facultad de investigar y sancionar responsabilidades administrativas de servidores públicos. En función de lo anterior, comprendemos el propósito de lograr una coordinación eficaz al interior del gabinete para tener una administración eficiente y que dé resultados, considerando que el presidente de la República se comprometió a un Estado y a un gobierno eficaz. Esta minuta fue aprobada con 16 modificaciones en reunión de Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudio Legislativa Primera. En lo general y en lo particular, el grupo parlamentario del PRI se reservó la fracción 16ª y el último párrafo del artículo 27 relativos a someter la ratificación del Senado de la República los nombramientos propuestos por el secretario de Gobernación, del Comisionado Nacional de Seguridad y del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta reserva, señala el grupo parlamentario del PRI, considera que debe incorporarse en la Constitución la atribución de ratificación de los funcionarios referidos de acuerdo a los criterios sobre nombramiento de funcionarios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Compañeros senadores, de aprobarse las propuestas sometidas a consideración de esta soberanía, van a contribuir en el objetivo y en el compromiso de un gobierno eficaz, el cual implica adecuaciones orgánicas y funcionales de la administración pública. Aprecio y valoro el esfuerzo de muchos días que tuvimos de trabajo en Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primero. Mi reconocimiento a todos ustedes. Por su atención, muchas gracias, y por su voluntad más. Gracias, presidente. Gracias, senadora Cristina Díaz Salazar. Para el mismo objetivo, se le concede el uso de la palabra al senador Raúl Gracia Guzmán, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. En el uso de la palabra, señor senador. Con la venia de la presidencia, primero agradecer a la presidenta de la Comisión de Gobernación, a los integrantes de la misma, a los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, porque efectivamente este ha sido un trabajo muy arduo, de mucho diálogo, de mucho consenso por parte de los integrantes de la comisión, porque no se trata del proceso ordinario que cada 6 años se establece de reforma a la Ley Orgánica de Administración Pública Federal cuando se renueva el titular del Poder Ejecutivo Federal. Esto sería ordinario en la mayoría de los planteamientos que hizo y que incluyen el dictamen que hoy se propone y que refirió la presidenta de la Comisión de Gobernación. Pero no se trata únicamente esta reforma de cómo mejor organizar la administración pública federal. Se trata de algo mucho más trascendente y de algo inédito en cualquier país democrático que se privilegie de serlo. ¿Qué se trata? Se trata de la fusión de la política y la policía en una sola secretaría. En este caso, en la Secretaría de Gobernación. Es en ese sentido que después de arduo trabajo, después de arduo diálogo, de llegar a puntos de encuentro entre las diferentes posiciones políticas, es que se pudo plantear una redacción al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se establecen estas facultades en beneficio del secretario de Gobernación que parecerían incompatibles, como son la política y la policía, pero con controles políticos parlamentarios, que se refieren efectivamente, como se señaló, a la ratificación del Comisionado Nacional de Seguridad, al secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, así como la comparecencia del secretario de Gobernación
para informar periódicamente a esta soberanía a través de sus comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública de la política criminal, así como que el secretario de Gobernación informe semestralmente al Poder Legislativo Federal sobre los asuntos de competencia en materia de seguridad nacional a través de comparecencia semestral ante la comisión bicameral prevista en el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional. Yo presento, de nombre de la comisión, el presente dictamen a esta soberanía en la inteligencia de que el acuerdo político y el acuerdo legislativo que hoy se presenta no se puede entender con una redacción del artículo 27 de la Ley Orgánica que no contenga su último párrafo con estos controles políticos parlamentarios. Ojalá que en el debate del día de hoy, que todos ustedes como senadores darán, tengamos la inteligencia de entender que no se trata de hechos aislados y que la fusión de política y policía necesariamente transita por los controles políticos parlamentarios que he hecho referencia. Agradezco otra vez a los integrantes de las comisiones y ahora la decisión está en ustedes en el Pleno. Muchas gracias. Gracias, señor senador Raúl Gracia Guzmán. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del reglamento, procedemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción 2 del reglamento, serán en orden creciente y por un tiempo de hasta 10 minutos cada uno. Informo a esta Asamblea que se han inscrito oportunamente por los diversos grupos parlamentarios las siguientes senadoras y senadores. Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el senador Manuel Bartels Díaz. Por el Partido Verde Ecologista de México, senador Luis Armando Melgar Bravo. Por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el senador Armando Ríos Peter. Por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el senador Héctor Larios Córdoba. Y por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el senador Raúl Cervantes Andrade. Se le concede en primer término el uso de la palabra al senador Manuel Bartels Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Agradezco, esta mesa directiva agradece a los estudiantes y maestros de la Universidad de Nova España de Michoacán, de las licenciaturas, maestrías y doctorados en Ciencias Políticas, Administración Pública, Derecho y Políticas Públicas, e invitados por el senador Raúl Morón Orozco. Gracias por su presencia. Con su venia, señor presidente, se está iniciando la discusión en lo general de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Federal, enviada por el Ejecutivo de la Unión. Llevamos ya algunas horas y aplazamiento de decisiones para que finalmente estemos aquí con un dictamen. Hemos señalado nosotros, el grupo del Partido del Trabajo, y Laida, nuestra compañera, que estamos en contra de esas reformas en lo general y en lo particular. Bueno, lo explico. Gobernación. Ya lo hemos público. El convertir a gobernación en una entidad que absorbe a la Secretaría de Seguridad Pública es una aberración. Es una total aberración. Lo hemos explicado. La Secretaría de Gobernación, como su nombre lo indica, es la conducción del país, la gobernación del país. Es el instrumento fundamental del Ejecutivo de la Unión para la gobernación del país. Y sus funciones están por encima de la cuestión policíaca. Un secretario de Gobernación que funciona
tiene autoridad sobre las policías, tiene autoridad en relación con los estados, tiene autoridad como primus inter pares en relación con todo el aparato de gobierno. No tiene por qué incorporársele un ejército lleno de problemas y acusaciones, ¿verdad?, para darle un peso policíaco a la Secretaría de Gobernación e imbuirlo de una función y de una mentalidad policíaca. No se puede convertir la política, el corazón de la política de un país, en un organismo policíaco. Podrán decir sí, pero tiene otras funciones. No. Si ven ustedes la estructura que trae en funciones la Secretaría de Gobernación, es preponderantemente policíaca. Entonces vamos a tener una Secretaría de Gobernación policíaca, digan lo contrario o no lo digan. Por eso estamos en contra de esa reforma. Hablan y dicen que es que se necesita una coordinación porque estaba descoordinada. Bueno, si está descoordinada es porque no hay secretario de Gobernación o porque no hay presidente de la República, ¿verdad? Pero la función de la Gobernación no se debe desnaturalizar. Y esa Secretaría de Gobernación, señores y señoras senadoras, se convierte en una amenaza contra el país. Estamos viviendo momentos de excesos policíacos, hemos vivido, nadie está de acuerdo con lo que ocurrió. Bueno, pues va a ser la Secretaría de Gobernación la encargada de intervenir en todo el país, de mandar tropas a todos lados, de tener una flota de aviones especializada y un sistema de espionaje colosal. Vamos a quitarle al secretario de Gobernación y a esa secretaría la función política. El país se gobierna por la política, no se gobierna con la policía. La policía es la última ratio. En las circunstancias que sean, en la crisis que estamos, necesitamos más política todo el tiempo y no más policía y más fuerza y más manejo de un país que necesita muchas cosas más que eso. Tampoco estamos de acuerdo en que desaparezca la Secretaría de la Función Pública, antes Contraloría, y deje en todas las secretarías su representación descabezada y sin ningún sentido, porque esas unidades en las secretarías es absurdo, en espera de que haya algo que no tuvo esa secretaría, que se deformó muchos años y no sirvió para nada porque fue juez y parte, y ahora estamos esperando a que se apruebe una comisión, un ente en contra de la corrupción, que es la repetición de lo que están anulando, que es juez y parte, porque la iniciativa que tenía discusión establece que va a nombrar a todos el presidente de la República. Es una burla, eso no es la lucha contra la corrupción, y por lo pronto vamos a dejar a todas estas figuras sueltas. Le pasa funciones a la Secretaría de Hacienda, que sigue engordando una función que antes ya estaba separada, como era la vigilar las licitaciones y muchas materias que tenía la Secretaría de la Función Pública. A Gobernación, todo, a la Secretaría de Hacienda, todo, confundiendo funciones en el gobierno de la República. Tampoco estamos de acuerdo en lo que está ocurriendo, lo que plantean en relación con la reforma agraria. Este país tiene como una de sus características fundamentales el contar con una propiedad social de grandes dimensiones, y que fue en su momento lo que logró una transformación estructural en la sociedad mexicana, la propiedad social ejido. Y resulta que se crea una nueva secretaría que deja a un lado esta función de la atención de la propiedad social, para convertirla en una extraña secretaría que va a estar vigilando la distribución de la propiedad de la tierra y de la ocupación de la tierra en todo el país, sin darle importancia a la cuestión de la propiedad pública. Y les quiero decir además de qué tamaño es. La propiedad pública, la propiedad colectiva,
la propiedad ejidal en este país es más de la mitad del territorio nacional. Es propiedad de millones de ejidatarios y de comuneros que se van a quedar sin esa secretaría que tenía, sin ya hacer reformas agrarias, sino protección de ese 51% del territorio nacional. Ahora eso se va a sumar y están abandonando a una población enorme, empobrecida, abandonada, sin desarrollo en el campo y aún en las zonas pegadas a las ciudades, en donde la corrupción va haciendo que se despoje a los ejidatarios de su propiedad, ¿verdad?, para diluir lo último que queda de un Estado con contenido social. Estamos en contra también de ese cambio que ofrece enormes peligros y que no ofrece ninguna solución. Concentración de poder, hacer policíaca la institución más importante de la política en este país, a nadie les conviene, a ningún partido les conviene, a ningún gobierno les conviene. Necesitamos que este país sea manejado por la política. Existe el otro riesgo de que sea manejado por la tecnocracia. Acabamos de aprobar el grupo de funcionarios que tienen una absoluta función y carreras y visión tecnocrática. Estamos entonces haciendo de la Secretaría de Hacienda una fuerza tecnocrática neoliberal. A algunos les parecerá bien, yo no sé si por aquí algunos de los que todavía les queda algún sentido social en esta sección central de esta Cámara, pues deberían de respingar un poquito, ¿verdad?, porque se está creando una estructura de gobierno amenazante que lo único que va a hacer es profundizar las políticas económicas que tienen a este país postrado y, por otro lado, una Secretaría de Gobernación policíaca y amenazante para la seguridad de todos los mexicanos. Yo les pido a ustedes que reflexionen sobre este asunto. El Partido del Trabajo está en contra absolutamente de cada una de estas reformas. Ese es el planteamiento que hacemos y les queremos dejar muy claro, compañeros senadores, que se está creando un monstruo en este país de dos cabezas. Muchas gracias. Gracias, señor senador don Manuel Bartlett Díaz. A continuación, para fijar el posicionamiento